Un segundo documento sobre la educación mundial, que no debería pasar inadvertido, apareció a fines del 2020, esta vez a cargo de la UNESCO. La educación en un mundo tras la COVID, 9 ideas para la acción pública. Elaborado por una comisión internacional conformada por especialistas, ofrece una evaluación sobre la incidencia de la pandemia en la educación mundial. Esta constituye la prioridad principal de la UNESCO por ser considerada un derecho humano esencial y la base para consolidar la paz e impulsar el desarrollo sostenible. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas especializada en educación, proporciona constantemente enfoques mundiales y regionales sobre la enseñanza para fortalecer los sistemas educativos nacionales y responder a los desafíos. Las perturbaciones ocasionadas por la pandemia están agravando las desigualdades tanto dentro de los países como entre ellos. El coronavirus ha expuesto de forma patente las vulnerabilidades que afronta la humanidad. En materia de educación, ha mostrado que enfrentamos una perturbación sin precedentes en las economías, las sociedades y, especialmente, los sistemas de educación. Una de las afirmaciones más rotundas del informe es que nuestra humanidad necesita de la solidaridad mundial, si no, no volverá a ser la misma. Se ha puesto en evidencia inmensos niveles de desigualdad que hemos dejado surgir en el planeta y que no podemos aceptar pasivamente. La propuesta es muy clara al enfatizar que resulta muy importante que el mundo apoye a los países en desarrollo con inversiones en infraestructuras educativas en el siglo XXI, para lo cual será indispensable que los países desarrollados movilicen recursos y respaldo, en particular mediante la cancelación de las deudas, la reestructuración y nueva financiación. Resume el documento el claro panorama de las desigualdades existentes, entre las que destaca asegurar la educación de casi 2.000 millones de estudiantes, cuyo aprendizaje se ha visto obstaculizado por el cierre de las escuelas. La brecha digital aparece como otro desafío patente. En África, por ejemplo, solo el 11% de los alumnos tiene una computadora en el hogar y únicamente el 18% acceso a Internet en casa, frente a porcentajes mundiales del 50% y el 57% respectivamente. Algo semejante se reproduce en el Perú. Entre muchos departamentos, sobre todo del sur, con coberturas del 17%, y Lima, con algunas ciudades capitales de provincia, con 60%. Necesitamos urgente inversiones y cambios estructurales en el corto plazo para evitar que las limitaciones de conectividad no se conviertan en problemas muy grandes e inmanejables, no solo para la educación, sino para el desarrollo. Entre las 9 ideas del documento para una acción concreta y actual que impulse la educación, nos interesa resaltar 3 que subsanan notables ausencias en informes semejantes anteriores de otros organismos de cooperación internacional. Primero, la necesidad de fortalecer la educación como un bien común. Segundo, la valoración de la profesión docente. Y tercero, la vital importancia de fomentar la solidaridad mundial. Explicaremos estos puntos con ánimo de propiciar una reflexión conjunta que involucre a todos como un aspecto medular en este año electoral en el que decidiremos el proyecto de nación para el próximo lustro. Resulta contradictorio que, mientras en el panorama internacional
el tema de la calidad educativa aparece como un punto central de la agenda mundial, en el Perú se siga pretendiendo cuestionar la reforma de la educación superior y negar la función esencial de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Pedir moratoria para las universidades no licenciadas, autorización para crear nuevas, más oportunidades para las universidades negocio, que sirven de pantalla para el lavado de dinero, forma parte de la telenovela nacional, por su tratamiento sensacionalista y la manipulación populista del tema, en lugar de servir para reorientar el sistema educativo nacional, que, según los expertos, constituye el instrumento fundamental para todo desarrollo nacional sostenible. Uno de los puntos importantes para lograr esa meta es lo que encierra la visión de la UNESCO de considerar la educación como un derecho humano, un bien común para toda la población. La educación no puede reducirse a ser un negocio. Sorprende que no se haya evaluado en el Perú el proceso de privatización de la educación iniciado por la reforma de Velasco y culminado por el gobierno fujimorista, no solo en cuanto a los beneficios para el país de las exoneraciones tributarias a los dueños de universidades, sino a la supuesta mejora de la calidad de la enseñanza. Tantos años de constante aparición de nuevas universidades nos ha conducido precisamente a la crisis actual, convertidas en fábricas de titulados, pero no de profesionales competentes. La privatización difundió la mediocridad en la formación y sirvió para institucionalizar la corrupción al posibilitar el acceso de burócratas incompetentes en las instituciones y organismos nacionales. Dentro de la especialidad de educación, esta dejó de ser responsablemente considerada un derecho humano que había que proteger y resguardar para convertirse en fuente de ganancias. El beneficio económico sustituyó su andragogía, sobre todo en las facultades de educación de las universidades públicas. La responsabilidad de sucesivos gobiernos populistas en esta nefasta mutación y la anuencia de las comunidades académicas, absortas en pugnas intestinas y disputas corporativas por el control de los órganos de gobierno universitarios, aparecen como problemas irresueltos y endémicos. Respecto al segundo aspecto, la valoración de la profesión del docente, la Comisión pide a los encargados de la formulación de políticas que valoren los conocimientos profesionales de los docentes y creen condiciones que den a los educadores de primera línea autonomía y flexibilidad para actuar conjuntamente. Es decir, específicamente frente a la docencia universitaria, se trata de reconocer la función capital que juegan las comunidades científicas para la estructuración de un sistema de ciencia, tecnología e innovación, único mecanismo para transformar la matriz económica de mero exportador de materias primas e importador de patentes, propiedad de las revoluciones informáticas y digitales, a una nación protagonista mundial de la economía del futuro. Nuestra nación, por ceguera de las clases dirigentes, ha carecido de políticas de educación y ciencia serias, estables y consensuadas. La improvisación, la imitación y la discontinuidad de las decisiones reformistas se explica no solo porque han adolecido de un diagnóstico objetivo de la problemática específica del Perú, sino que nunca se acompañó con un incremento sustantivo del porcentaje dedicado a la educación del Producto Bruto Interno, que siempre ha estado ubicado entre los más bajos de América Latina. La homologación de los docentes universitarios con los magistrados de justicia, nunca cumplida y hasta el presente postergada, grafica el deterioro y la incomprensión de la función capital que desempeñan las comunidades académicas
en los exitosos casos de inclusión de países entre las economías nacionales fuertes del mundo: Brasil, Irlanda, Chile, Colombia, etc. Siempre nos hemos quedado, como en el fútbol, en promesas emergentes y triunfos esporádicos. La disminución progresiva de las remuneraciones como factor externo y la prioridad dada a la enseñanza en desmedro de la investigación como factor interno condenaron a las comunidades universitarias de las universidades públicas a la creciente mediocridad académica, la reducción dramática de la dedicación exclusiva, la mínima incorporación de cuadros principales del extranjero o del sector privado y la subordinación compulsiva de la producción científica de calidad a lo administrativo y burocrático. También condujo al exclaustramiento en las aulas y el olvido de la función social como tarea indispensable de la enseñanza del Estado. A diferencia de hace algunas décadas atrás, donde informes o documentos tan importantes sobre la educación universitaria, como el que comentamos, generaba un amplio debate y pronunciamiento institucional, ahora brillan por su ausencia, ensimismados como están los colegas en aspectos telemáticos, administrativos y de gestión. Los graves problemas de la nación están ausentes en la vida cotidiana universitaria. En tercer lugar, la vital importancia de fomentar la solidaridad mundial. Este documento de la UNESCO explicita que cualquier política o decisión debe basarse en una visión humanista de la educación y el desarrollo en el marco de los derechos humanos. Para las comunidades académicas universitarias de las ciencias humanas y sociales, este informe significa un respaldo y reconocimiento del valor e importancia de su labor en la educación del futuro. En las últimas 3 décadas, la formación humanística ha sufrido un progresivo aislamiento y tergiversación en el mundo y especialmente en el Perú, consecuencia de la expansión del capitalismo globalizado, su ideología consumista y contaminante, que han impuesto una cultura del espectáculo que desdeña por inútil e innecesario todo aquello que no implique ganancias y beneficios individuales. Durante todo este proceso, la respuesta institucional oficial ha sido la pasividad y el silencio, que ha terminado concediendo con una anuencia cómplice. Ni un solo pronunciamiento, comunicado de protesta, simposio, congreso o manifestación de rechazo y defensa de la importancia de la formación humanística para una educación integral, crítica y creativa, indispensable para el desarrollo sostenible. Confiamos que este video, como el propio informe de la UNESCO que hemos comentado, posibilite el iniciar en la comunidad académica un debate interno para el necesario relanzamiento de la investigación y la formación en humanidades en el sistema educativo, la cultura y la sociedad nacional.